Bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo un análisis bastante complejo y reciente. Es la visión de Jesús Navarrete sobre el mercado de Estados Unidos, específicamente el índice Dow Jones 30 a mediados de septiembre de 2025. Exacto. Y lo interesante, creo yo, es desentrañar las perspectivas que parecen, bueno, chocar dentro del propio informe de Navarrete. Por un lado, tenemos señales técnicas que llegaron a niveles, digamos, de euforia. El índice marcando máximos históricos, ¿no? Arriba de 46.400 puntos. Él usa un término, escalonamiento, para describir esa subida constante, casi metódica. Claro, como peldaños. Pero, y aquí está el nudo, ¿no? Por otro lado, el mismo Navarrete expresa una preocupación macroeconómica y política bastante profunda. Y eso lo lleva a una postura más bien bajista. Así que hoy vamos a ver cómo maneja él esta, aparente contradicción. Efectivamente, su visión técnica inicial, según leemos en el análisis de Jesús Navarrete, se apoyaba fuerte en herramientas como su calculador Milton. Parece ser una métrica que mide probabilidades de movimiento del mercado. Y este indicador llegó a mostrar probabilidades alcistas extraordinarias, de hasta un 98%. 98. Sí. Y esto justo cuando el índice rompía récords. Parecía una confirmación técnica pues muy sólida. Pero como dices, el propio Navarrete contrapone a eso un panorama macro que él ve muy sombrío. Señala un deterioro económico que se siente, ¿no? Una desconfianza creciente en las cifras oficiales de inflación. Menciona también la caída en ofertas de empleo y algo importante, alerta sobre el riesgo de bail-ins bancarios. Que no es lo mismo que el bailout de 2008, ojo. Exacto, es crucial distinguirlo. El bail-in usaría fondos de acreedores, de depositantes incluso, para salvar un banco. Y bueno, él vincula gran parte de este pesimismo a lo que percibe como incertidumbre política. Habla de un liderazgo errático. Es una visión fundamental bastante oscura, la verdad, frente a esa euforia técnica que mencionabas. Entonces, ¿cuál fue el punto de inflexión? Según él, ¿cómo se resuelve esta tensión en su análisis? El momento clave, según describe Navarrete, parece ser la reacción del mercado justo después del anuncio de la Reserva Federal el 17 de septiembre. Hubo como una subida inicial, muy corta, pero seguida de una caída bastante brusca. Ajá. Y aquí es donde se pone interesante. A pesar de que su calculador Milton todavía marcaba una probabilidad alcista altísima para el día siguiente, Navarrete decidió priorizar la reacción bajista violenta del mercado. Su lectura del contexto general pesó más. O sea, ¿dejó de lado su propia herramienta cuantitativa? En ese momento sí. De hecho, compara la situación con picos históricos como el de 2008, como sugiriendo un patrón quizás donde el optimismo técnico puede ocultar problemas de fondo. Fascinante que priorizara esa lectura contextual. Explica un poco por qué. ¿Fue intuición o había algo más en el ambiente? Él argumenta que la forma de la caída post-Fed, su violencia, fue muy reveladora, una señal de fragilidad que los indicadores técnicos, por su naturaleza, quizás aún no captaban del todo. Es un juicio basado en la dinámica del precio, el sentimiento del momento, y de hecho después sus propios indicadores sí reflejaron ese cambio. Entiendo. Y esa reacción tuvo consecuencias directas en sus métricas, ¿cierto? Porque el informe detalla cómo el Milton. Precisamente. Como detalla el análisis de Jesús Navarrete, el indicador Milton sí reflejó ese cambio. Vaya que sí lo hizo. Bajó la probabilidad alcista del 98% inicial a un 51% y luego creo que a un 41%. Una caída drástica. Sí, Navarrete lo interpretó como una señal clara de agotamiento de la tendencia alcista, y esto, claro, reforzó su postura fundamentalmente bajista. Lo llevó a mantener, dice, cerca del 75% de su portafolio en posiciones cortas, o sea, apostando a que el mercado iba a bajar. Y para que no quede solo en lo abstracto, incluso usa ejemplos muy concretos del costo de vida, ¿verdad? Para ilustrar sus preocupaciones macro. Sí, si menciona cosas como el precio de los mangos o del café, expresa esa dificultad, ¿no?, de entender cómo la inflación oficial puede bajar mientras la gente ve que los precios siguen subiendo en el súper. Es un intento de conectar la macroeconomía con la experiencia diaria, digamos. Es un dilema real para cualquiera que esté en el mercado, la verdad. Sin duda, y este análisis lo captura muy bien. Lo que nos deja la perspectiva de Navarrete es,
Un estudio de casos sobre esa tensión constante. Señales técnicas que pueden parecer súper optimistas, frente a un análisis fundamental, contextual, que te advierte de riesgos profundos. Muestra cómo un analista intenta reconciliar datos que parecen ir en direcciones opuestas, basándose en su interpretación del momento y, bueno, también de la historia. Claro, y el punto no es decir si él tiene razón o no, sino entender la complejidad que él expone al tratar de navegar estas señales mixtas. Y esto nos deja con una reflexión final, muy en línea con el énfasis que el propio Navarrete pone en mirar atrás, en la historia. En un entorno tan lleno de incertidumbre como el que él describe, ¿qué peso deberíamos darle a esos patrones históricos, a las advertencias macroeconómicas, frente a indicadores técnicos más inmediatos que, quizá, todavía muestran fortaleza? Una pregunta clave, me parece, para quien intente navegar los mercados hoy en día.